Buenos días, está muy bueno el café. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy, como van varios domingos que hemos estado viendo, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer un poco desde el versículo 9 que hemos estado viendo, y vamos a llegar hasta el versículo 14. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufrid en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Y hemos estado viendo estos versículos que están relacionados con las responsabilidades del creyente. ¿Sí? Ya hemos estado aprendiendo acerca de cada uno de ellos, las actitudes y el comportamiento de un creyente en su vida diaria, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo el versículo 13 y el versículo 14. Dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Y vamos a ver, compartiendo para las necesidades de los santos. Esta es una... para empezar, vamos a ver que compartir, digamos que no es una cualidad inherente a la naturaleza del ser humano, ¿sí? Los que tienen hijos pequeños se saben, o los que tienen hijos, aunque ya no sean muy pequeños, deben recordar que una de las cosas con las que un niño o el ser humano desde pequeño, desde que es niño, empieza a asociar es con su propiedad, lo que es suyo, ¿sí? Y entonces, pues empieza él con que es mío, esto es mío, y lo que uno debe de enseñar es a compartir, ¿sí? A que, ok, sí es tuyo, pero puedes compartir con las demás personas. Entonces, Dios aquí nos está pidiendo que compartamos para las necesidades de otros creyentes. Ahora, es muy importante tomar en cuenta aquí lo que nos está diciendo. Está diciendo compartir para las necesidades, ¿sí? No está diciendo compartir para los caprichos o compartir para que se la pase bien. Está diciendo para las necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Pues alimento, vestido y techo, ¿sí? Vamos a ir en el libro de Hechos, que está ahí atrásito, es un libro anterior. Capítulo 4, versículo 32 al 37. Chiquita, ¿me pasas una servilleta? Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder el apóstol Pablo, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Capítulo 4, versículos 32 al 37. ¿Sí? Ahora, aquí hay que poner en contexto algunas cosas, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pues eso de vender casas y propiedades y ponerlas y... Cuando en el contexto del Imperio Romano, cuando llegaba y conquistaba un nuevo territorio, no, el Imperio Romano no imponía su cultura sobre el nuevo territorio conquistado, ¿sí? Sino que les permitía a los habitantes de ese territorio seguir teniendo sus propias costumbres y su propia religión, e inclusive a veces su propio sistema político, ¿sí? Entonces, cuando la tierra de Israel es conquistada por el Imperio Romano, a Roma les permite seguir teniendo sus propias tradiciones y su religión, la religión judía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en este caso todavía en Hechos capítulo 4, está hablando todavía de cuando Jesús ha resucitado, ascendido al cielo, y los apóstoles siguen dentro de Jerusalén, ¿sí? Y entonces ellos empiezan a compartir acerca de Jesús, y los demás creyentes siguen siendo hebreos, judíos. Cuando un judío decidía creer en Jesús, los demás lo excluían de sus familias. Y entonces por eso dice aquí que había creyentes que tenían necesidades, porque pues habían sido excluidos de sus familias y no tenían un lugar donde vivir, comida, no tenían vestido. Y entonces dice que los que sí lo tenían, lo vendían y lo ponían lo entregaban a los apóstoles para que se compartiera entre la comunidad de creyentes, ¿sí? Entonces, yo no les estoy pidiendo que nadie venda una casa y venga y nos dé el dinero, no. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros nos damos cuenta de que otro creyente está pasando por una necesidad, debemos de tener la generosidad de ayudar, ¿sí? Pero también debemos de darnos cuenta de que lo que necesita estar pasando es una necesidad, ¿sí? Él dice, no es lo mismo tener una necesidad de que hoy no tengo para comer, a decir, ay, tengo el iPhone 9, pero quiero el iPhone 11, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Si el celular te sirve para comunicarte, y aunque sea uno de esos desechables, o si es un iPhone, sirve para hacer llamadas, ¿sí? Te puedes comunicar. Entonces, es importante distinguir entre una necesidad real y algo que pues, no es una necesidad, es solamente un gusto o un capricho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que otra persona tiene una necesidad, parte de las cualidades de carácter de un creyente es compartir de lo que tengo con otros para satisfacer sus necesidades. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, si regresamos a Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, y luego dice, practiquen la hospitalidad, ¿sí? Ahora, en nuestra cultura occidental, nosotros entendemos hospitalidad
como recibir una visita, ¿sí? Tú vas a recibir una visita y entonces preparas tu casa, o sea, si no habías hecho el quehacer en una semana, dices, voy a recibir visitas, y este día arreglas todo, ¿no? Para que se vea bien bonito. Si nomás tenías cocinados frijoles, no, pues ese día vas y preparas una carne asada, para que la visita esté a gusto, ¿no? Y eso hace que, que la visita se sienta cómoda, ¿sí? Pero que lo que luzca sea el anfitrión, ¿sí? O sea, mi casa está bonita, te estoy dando te estoy dando de comer algo abundante y sabroso, y tú te vas a sentir bien. Pero la hospitalidad desde el punto de vista bíblico no es solamente eso. No quiere decir que eso esté mal, pero no es solamente eso. Es hacer que la persona que llega se sienta parte de la familia. ¿Sí? No es recibir a alguien y poner tu casa cómoda y decir, pues vienes un rato y luego te vas. ¿No? Es practicar la hospitalidad, es que las personas que vienen a tu hogar sepan que no nada más tienen las puertas abiertas de tu casa por un momento y luego te vas y ya, qué bueno que te la pasaste padre, sino que son bienvenidas en cualquier momento, independientemente de si han sido invitadas o no, porque son miembros de la familia, aunque no vivan ahí. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo que ya estoy casado, no vivo con mis papás, yo sé que yo puedo llegar en cualquier momento a la casa de mis papás sin haber sido invitado, porque soy miembro de la familia. ¿Sí? Y mis papás no necesitan arreglar la casa y hacerme de comer algo, porque soy un miembro de la familia. Puedo llegar en cualquier momento, con o sin invitación. ¿Sí? Esa misma actitud debe ser con cualquier persona. Puede llegar a la casa sin necesidad de una invitación, porque es una extensión, es un miembro de la familia, aunque no viva allá adentro. Y entonces él puede llegar, y si la casa no está arreglada, pues ni modo, es bienvenido. Y si lo que hay para cenar son frijoles, pues es lo que hay, eres un miembro de la familia. ¿Sí? La actitud de la hospitalidad va más allá de los que tú puedes ofrecer para dar. Es la actitud del corazón de tu amor aceptando a otra persona como miembro de tu familia. ¿Sí? A lo mejor lo que tienes para dar no es mucho, pero estás extendiendo tu amor a otra persona, aceptándolo como si fuera un miembro más de tu familia. Esa es la hospitalidad de la que está hablando aquí. ¿Sí? Un ejemplo que tenemos claro es en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías viene con la viuda y la viuda le dice, oye, pues no tengo nada más que darte de comer, más que unos panes cocidos en el rescoldo, y es todo lo que tengo. Y él le dice, no hay problema, eso es lo que voy a comer. O sea, voy a comer lo mismo que tú tienes en tu casa, no necesitas darme nada extra, porque lo que me estás dando es el amor de aceptarme como si fuera un miembro más de tu familia. ¿Sí? ¿Y cuál fue la recompensa de eso para la viuda? Dice que no faltó aceite y masa para hacer pan por el resto de sus días. Cuando ella solamente decía, yo tengo para hacer lo de hoy y después nos vamos a dejar morir de hambre mi hijo y yo. ¿Sí? Ese tipo de hospitalidad, de extender
tu amor hacia alguien más, para aceptarlo como un miembro de tu familia, trae bendición al hogar. Pero no es solamente recibir a alguien por un momento y ya te vas. Es aceptarlo como si fuera un miembro más de la familia. ¿Sí? Ahora, digamos, hasta aquí el versículo nos está hablando de generosidad. Generosidad en la parte de los bienes materiales, cuando habla de compartir para las necesidades de los santos, y de la generosidad de nuestro amor en el corazón, cuando habla de la hospitalidad. ¿Sí? Pero ahora viene el versículo 14. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? ¿Quién me lo puede leer? Bendecid, Ajá. bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Esta parte es más complicada para el ser humano. ¿Sí? Bendecid a los que os persiguen. ¿Sí? Esta parte es más difícil. Si lo otro era en contra de la naturaleza humana, el compartir, pues esto es más profundo, ¿no? Porque normalmente, pues si alguien te lleva a la contra, la naturaleza es, pues tú también, ¿no? Llévale la contraria. Pero aquí te está diciendo, bendice a los que te persiguen. Ahora, ¿qué se refiere ahí con que bendigas a los que te persiguen? Volvemos a ponernos en el contexto del Imperio Romano. ¿Sí? Ya hablamos de que, por un lado, el creyente era excluido, el creyente judío que vivía en Judea era excluido de su familia si creía en Jesús, por un lado. Y por otro lado, el Imperio Romano te dejaba seguir con tu cultura, excepto en una cosa. El César era Dios. Tenía el mismo nivel, el estatus de Dios. Y por otro lado, tú tenías, el creyente tiene los 10 mandamientos. Y el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Y luego, no te harás imagen de lo que hay en la tierra y no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Pero si alguien te decía, por un lado, el creyente tiene un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos, pero la cultura te está diciendo, César es, o sea, tú puedes tener tu religión que quieras, pero tienes que reconocer que el César es Dios. Eso traía que la comunidad de creyentes fueran perseguidos por el Imperio Romano. Por esa sola razón, el creyente decía, no, solo hay un Dios y no es el César. Y no me voy a inclinar ante él. Y eso hacía que fueran perseguidos. Entonces, creo que en nuestra época pues no estamos siendo perseguidos de tal forma. Pero sí hay aspectos en los que somos señalados y somos marcados como, él es muy extraño, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo iba a la primaria, hace pocos años, algunos ayeres, yo tenía una maestra en especial en 3er grado de primaria, que cuando estaba dando la clase, sí decía, estaba dando la clase de historia, ¿no? Y luego nos decía, y a ver, Jaime, tú que no crees en esto y en esto y en esto otro, ¿qué piensas? Y yo, no, pues más señalado no se puede, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí hay cierto grado de ¿cómo les diré? De señalamiento a aquel que no está acorde con lo que la sociedad piensa, ¿sí? Entonces, lo que le estaba diciendo aquí, regresamos al versículo, ¿no? Lo que le estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos era, a pesar de que
eres perseguido por la cultura del Imperio Romano, tú en lugar de también llevarles la contraria y responder con una agresión, lo que tienes que hacer es bendecirles. Y vamos a ir a Mateo, por favor, Mateo capítulo 5. Versículos del 43 al 47. Vamos a leer un poco acerca de uno de los discursos de Jesús más reconocidos, que es el Sermón del Monte. Y dice Jesús: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la condición humana natural, ¿no? Amas al que es tu prójimo, o sea, a tus hermanos, a tus papás, a los más cercanos. ¿Pero qué dice? Aborrecerás a tu enemigo, o sea, al que es tu enemigo, a ese sí tienes no tienes por qué amarlo, ¿no? Esa es la condición humana natural, le está diciendo Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tu amigo, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también así los publicanos? Los publicanos eran, bueno, ahorita les explico quiénes eran los republicanos. Y si saludas solo a tu hermano, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? No cumpla solamente con tu condición humana, ¿sí? Dice, porque si solo amas a los que te aman, ¿qué haces de más? No hacen así los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos en el Imperio Romano. ¿Qué era lo que pasaba? Tú venías llegando de una ciudad a otra. Y así como hoy en día te cobran, si vas por la carretera de cuota, ¿no? Te cobran por ir en el carro usando la carretera. Igual allá, a la entrada del pueblo estaba sentado un amigo que era el recaudador de impuestos. Dice, ¿de dónde vienes? No, pues de Colima. Vienes llegando a Guadalajara. El impuesto era de, vamos a suponer, de un dracma, ¿no? Así se llamaba la moneda en aquel entonces. Pero el publicano tenía el derecho de cobrar lo que él quisiera. ¿Sí? Y luego tenía a una guardia del imperio que si tú no querías pagar lo que él te dijera, guardias, no quiere pagar, llévenselo. Entonces, él te podría decir, no, pues el impuesto es de 1, pero tú me pagas 4. ¿Sí? Entonces, por eso eran mal vistos los republicanos, los publicanos. ¿Sí? Porque ellos tenían el derecho de cobrar los impuestos que ellos quisieran. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues como en todos lados, ¿no? Si el impuesto era de 1, él te cobraba 4, se quedaba con 3 y entregaba 1. ¿Sí? Por eso si tú ves en la Biblia dice que los publicanos, la mayoría de ellos eran ricos y la fama era de que pues, se hacían ricos porque cobraban de más, se quedaban y entregaban nada más lo que les correspondía. Entonces lo que está diciendo aquí es, si nada más amas a los que te aman, pues es como si fueras un publicano, un recaudador de impuestos corrupto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia que hagamos?
en el versículo 44. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Sí? Y luego te pone el motivo o el ejemplo de por qué tú tienes que hacer esto. Dice, para que muestres que eres hijo de Dios, hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Es decir, si Dios, que está en el cielo, que como vimos ya en el libro de Romanos también, todos están destituidos de Dios y todos están bajo la condición de pecadores, y a pesar de eso, hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Nosotros debemos de reflejar esa misma actitud y ese mismo amor de Dios, a pesar de que hay gente que te señala. ¿Y cuál es el reflejo más claro de que tú puedes extender este tipo de amor hacia esas personas? Cuando dice aquí, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Cuando tú puedes orar para que a esa persona que te está señalando, que es como una piedrita en el zapato, tú puedes orar y decirle a Dios, mira Dios, es bien latoso, pero yo te pido que tú lo bendigas, que le vaya bien en su trabajo, es más, que sea próspero. Eso refleja que la actitud de tu corazón es amarle a pesar de que te está señalando. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que pongamos en práctica estas cosas. ¿Sí? Les iba a decir que son sencillas, pero en realidad no son tan sencillas, ¿no? Sobre todo esta última, compartir, bueno, puedes hacer el esfuerzo de compartir. De la hospitalidad, pues también vas a decir, bueno, voy a aceptar a otras personas, no nada más en mi casa como una visita, sino como un miembro más de mi familia. Pero bendecir a los que te persiguen, a los que te señalan. Yo les invito a que día a día estén haciendo el esfuerzo de orar por ellos para que Dios les bendiga. Al principio va a ser difícil, pero Dios se va a encargar de que eso que es difícil empiece a ser sencillo. Pero depende de nosotros tener primero una buena actitud. Muchas gracias y